En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Raboní», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como comentaba ayer en la homilía, las apariciones de Cristo resucitado son las declaraciones de los testigos que confirman la autenticidad de lo que allí sucedió. Cristo de verdad resucitó. Pero cada una de estas apariciones tiene una enseñanza especial, complementaria a las demás. Por ejemplo, esta es la aparición a María Magdalena y la cuenta San Juan. Merece la pena verla con un poquito de detalle. Primero, María está llorando, el sepulcro está vacío, ella está llorando. Ama a Jesús. Quería a Jesús. No hay por qué imaginar ninguna aventura romántica entre ellos, ni de lejos, pero ella amaba a Jesús, como no iba a amar a Jesús. San Pedro también le quería, San Juan y Santiago y todos los que le conocían. María ama a Jesús, María Magdalena, pero no tiene fe en Jesús. Si hubiera tenido fe en Jesús, sabría que el sepulcro vacío era la prueba de que había resucitado. María Magdalena en este momento es, de alguna manera, representante de todos aquellos que aman a Dios, pero no conocen a Jesús. Incluso de aquellos que aman al prójimo, que tienen un gran corazón, pero que no tienen fe. Esas personas lloran porque no han encontrado todavía aquel que da luz y sentido a su vida. No han encontrado la fe. Y Jesús se las va a manifestar. Va a manifestarse a esas personas. Y además lo va a hacer posiblemente como hizo con María Magdalena. María Magdalena pregunta a esos ángeles que ve allí, pero sobre todo lo importante es el encuentro de la Magdalena con el propio Cristo resucitado. Un detalle importante: no le reconoce. Es verdad que Jesús había quedado físicamente destruido, arruinado, le golpearon todas las partes de su cuerpo. Bueno, pero ella, junto con otras, día y medio antes, el viernes por la tarde, le había embalsamado, le había metido en esa misma gruta. Por lo tanto, ya le había visto destruido físicamente. En cambio, no le reconoce. Es porque el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, es distinto al cuerpo que hemos tenido en la tierra. ¿Cómo resucitaremos? Como estábamos a los 18, a los 25, en el momento de morir, en nuestro nacimiento. Cuerpo glorioso, cuerpo resucitado. No sabemos cómo será, pero seremos nosotros mismos. Y hay un detalle que nos indica que ese ser nosotros mismos seguirá existiendo: la voz. La voz es lo que menos cambia, sobre todo cuando se pasa de la adolescencia, de la niñez, a la vida adulta. En los hombres me refiero, las mujeres cambian todavía muchísimo menos. La voz no cambia, pasan los años, engordas, envejeces, y tu voz es esencialmente la misma. María Magdalena en ese momento no está mirando a Jesús, porque dice que se volvió. Cuando oyó al Señor llamarla por su nombre, María, dice que se giró, se volvió.
Luego entonces, en ese momento, le había dado la espalda. Oyó su voz, reconoció su voz. No había reconocido su figura física, y lo era porque se agarró a sus pies, pero sí reconoció su voz. Esto, aparte de ser un hecho histórico, es de un profundísimo significado. Porque no solo porque nos da la certeza de que hay vida eterna, que somos nosotros mismos los que vamos a resucitar, aunque no sabemos cómo será nuestro cuerpo glorioso, sino porque, por ejemplo, en la Eucaristía tampoco reconocemos físicamente a Jesús. Lo que vemos es un pedacito de pan o unas gotas de vino. Y sin embargo Jesús nos habla. Creo que esa es una experiencia que muchos hemos hecho. No porque hayamos oído una voz con nuestros oídos, sino porque hemos escuchado en nuestro interior esa voz de Jesús. La hemos escuchado sin ninguna duda. Sabíamos que era su voz que nos habla, su voz que nos dice tantas cosas, su voz que nos consuela, su voz que nos reprocha, su voz que nos anima, su voz. Jesús había dicho, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y saben distinguir mi voz de la voz de los malos pastores. Tenemos que escuchar la voz de Jesús más allá de que físicamente no lo reconozcamos. Cristo está en la Eucaristía y nos habla. San Agustín, cuando escribe sus confesiones, en uno de los pasajes más bellos de ese inolvidable libro, cuando empieza diciendo, tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Dice un poco más adelante, me llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Jesús rompe nuestra sordera, la rompe. Pero claro, para eso tenemos que ponernos cerca del Jesús que quiere hablarnos. La Magdalena fue al sepulcro, le amaba. Y fue allí, no tenía fe, pero fue allí porque le amaba. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, acudir a la Eucaristía o acudir al prójimo necesitado, por amor al Señor. Si tenemos fe, por amor al Señor en la Eucaristía, y Él nos va a hablar. Y si no tenemos fe o alguno no tiene fe, que acuda a ayudar a la gente y allí Dios le va a hablar. Otra cosa importante de este diálogo es, antes de que la Magdalena reconozca a Jesús al oírle llamarla por su nombre, es cuando ella le dice, se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde le han puesto. Está refiriéndose lógicamente al tema de la ausencia del cuerpo de Cristo resucitado. Ella no ha sido la ladrona, y si lo hubieran sido los apóstoles, ella se habría enterado. ¿Qué sentido tenía? Si han robado los propios apóstoles el cuerpo de Jesús, ¿qué sentido tendría ir allí a terminar el embalsamamiento que habían empezado y habían hecho a toda prisa el viernes por la tarde? Pero eso también es un símbolo. Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Por desgracia, es lo que experimenta mucha gente hoy. Se han llevado al Señor. Estoy confundido. No sé dónde lo han puesto. No sé qué está pasando en la iglesia. Muchos dicen que no entienden lo que dicen los sacerdotes, que no les toca el corazón, que a veces oyen o ven cosas contrarias a lo que les han enseñado toda la vida y se sienten confundidos y se van a las sectas, por ejemplo. Tantos se van a las sectas, tantos. Y no solo en Latinoamérica, también en África, tantos. Encuentran en las sectas al Señor, les hablan de Dios, les hablan de Jesús. Mientras que en la iglesia son muchos los que hablan de otra cosa. Escribía una señora hace 2 días comentando el trabajo que hemos hecho
durante la Semana Santa, con las homilías, con el sermón de las 7 palabras, con tantas cosas. Me decía, ustedes, sus palabras saben a cielo, las otras saben a tierra, a barro. Se han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué hay que hacer? Pues buscar al Señor. Buscar al Señor para que sea el Señor el que te hable al corazón. No marcharte de la iglesia, sino buscar al Señor donde sabemos que está, en la Eucaristía o en la voz de los pastores que hablan según el corazón de Jesús. Deja que Jesús te hable. Acércate a la Eucaristía. Acércate al prójimo necesitado. Deja que Jesús te hable. Porque Él sigue vivo. Ha resucitado, sigue vivo. Está en medio de nosotros. Y no permitas que te cieguen la mirada los que te echan tierra en los ojos. El Señor está esperando para decirte que te quiere y que te necesita. Está vivo y es nuestra esperanza. Que así sea.